Muy buenas tardes, soy Laura Gil. Estamos en la línea del medio, el portal que dirijo, para hablar con tres especialistas de drogas. Vamos a hablar de consumo y prohibición. Y el pretexto de este conversatorio es esta revista, El Malpensante. Sacó un especial sobre drogas en asocio con FESCOL hace muy poquito tiempo. Dos de los panelistas que nos acompañan escribieron en esta revista. Empiezo por mi compatriota, el país de nacimiento, el uruguayo Guillermo Garat, que sacó una nota en esta revista que les recomiendo sobre narrativas que se crean alrededor de las drogas. Estaremos hablando de eso en esta tarde. Muy bienvenido, Guillermo. Bueno, muchas gracias por la invitación, Laura, a FES Colombia, al Malpensante, a la línea del medio. Gracias. Y bueno, y a todos quienes están enganchados ahí en sus plataformas. Y Guillermo nos habla desde el balneario, desde Garindia, donde todavía hace calor, supongo, el verano uruguayo. Te envidiamos desde aquí, desde la lluviosa Bogotá. Andrés López Restrepo, que también escribió en El Malpensante, en este especial, escribió más que nada de su experiencia francamente, de consumo. Y vamos a ver, es particularmente importante tenerlo aquí, porque lo que tratan estos tres panelistas en su persistente trabajo sobre la política de drogas es cómo se ha satanizado al consumidor. Muy buenas tardes, Andrés. Hola, Laura. Gracias por la presentación y me alegra mucho estar aquí con ustedes compartiendo este rato. Andrés, profesor universitario, economista y escritor. Escribió un libro que se llama Remedios Nocivos. Guillermo, hoy periodista freelance asociado con la P y ha escrito para Gato Pardo, para el New York Times en español, siempre sobre política de drogas. Y se suma a este panel un columnista de la línea del medio, Osvaldo Beltrán. Él dirige un podcast que se titulado Mínima Dosis. Y Mínima Dosis se publica de manera regular en la línea del medio. Con él hemos estado explorando la política de drogas desde la línea del medio. Entonces, bienvenidos. ¿Les parece si arrancamos a hablar sobre política de drogas? Y quería empezar con la siguiente pregunta para todos. Ayer nos llegaron unos breaking news. México había aprobado la legalización de la marihuana. Un país más que se suma. Guillermo, Uruguay fue el primero en América Latina, ¿verdad? Y ayer se sumó México a este, digamos, paso casi de tortuga hacia la regulación del cannabis. Se suman el reconocimiento del uso ancestral de algunas plantas, se suma la regulación de algunos productos para uso médico, de algunas sustancias psicodélicas. La pregunta es, ¿ustedes creen que estos pasitos que están dando los países representan un cambio de paradigma? ¿Cuán lejos o cuán cerca estamos de un cambio de paradigma? Entonces, ¿les parece si empezamos con Guillermo? Bueno, creo que lo primero que me gustaría decir es que si bien hay algunos cambios discursivos, creo que estamos lejos de un cambio de paradigma, ¿no? Que los movimientos legales, políticos, no necesariamente muestran en el corto plazo un cambio de paradigma. Digamos, aparte no hay un solo paradigma tampoco en esto, ¿no? Hay muchos paradigmas en muchas disciplinas de lo humano, ¿no? De lo social, de lo económico, de
la ciencia, etcétera, ¿no? También, por ejemplo, hay paradigmas a nivel de la industria que moldean este gran paradigma, ¿no? Este gran cambio de paradigma de que tanto hablamos. Hay también paradigmas que están en disputa a nivel de gobierno, en todos los gobiernos de nuestra América Latina. Hay paradigmas que están en debate también en la sociedad civil y que están disputando espacios de sentido, espacios de poder, espacios de decisión. Hay un debate público donde también hay quizás dos grandes paradigmas, esto de la regulación o la legalización y la prohibición, la temperancia, la abstinencia, etc. Digamos, hay un paradigma, hubo un paradigma en los 70 y hoy tenemos otros paradigmas en disputa. Hay muchos paradigmas en disputa en el terreno científico, en el terreno farmacológico, y así podría mencionar muchas áreas, ¿no? Creo que una de las cosas que se han planteado en los últimos años, por poner un mojón, quizás no la revuelta pacífica hippie, digamos, en Estados Unidos, que ahí salen muchos incluso de los científicos que después estudian estos temas, o la apertura democrática en España, donde también salen algunos científicos en España a estudiar esto, o la apertura, no sé, que hubo en distintos ámbitos. Lo que está dando es un marco de competencia para aquel viejo paradigma que es mucho más claro y está, ese sí, bastante firme a pesar de los cambios legales que vienen ocurriendo en distintos países, ¿no? Cambios legales que siempre son parciales, además. Argentina regula el cannabis medicinal, pero no el recreativo. Uruguay regula la marihuana, pero le pide a sus usuarios que se anoten en un registro del que la mayoría de la gente no se va a registrar nunca. Brasil legisla solamente la importación de cannabis medicinal. México lo hace con una serie también de miedos, en definitiva, que se traducen en los textos legales, ¿no? Entonces, digamos, este paradigma o este cambio de paradigma o este choque de paradigmas tiene muchas manifestaciones y una de ellas se da en el campo de la seguridad también, ¿no? Va a haber una tensión y de hecho en Uruguay eso lo vemos seguido a partir de la regulación con la transparencia pública y cómo trabajan los cuerpos de seguridad en cuanto a cómo es esa fiscalización que hacen, cuáles son los parámetros en los que se basa esa fiscalización, digamos, a través de la coerción, y cuáles son los indicadores de esos resultados, ¿no? Este nuevo paradigma, digamos, el paradigma legalizador está pidiendo transparencia, está pidiendo también una forma de evaluar toda esta guerra contra las drogas que va a cumplir por lo menos, y en los últimos tiempos, 50 años, ¿no? Entonces, ahí va a haber tensión en esos paradigmas. También hay tensión económica, ¿no? O sea, imaginemos un escenario de regulación total. ¿Cómo va a ser la negociación del Estado con los grupos criminales, digamos, ¿no? O con los campesinos. ¿Cómo participar de esa economía de forma legal? Ese es un paradigma que viene funcionando de hace 100 años, cuando los países europeos se inventaron los ingenios fabriles, por ejemplo, de la cocaína en algunos países andinos. Esa es una forma de negocio que viene funcionando hace mucho tiempo. ¿Y cómo sería la legalización de eso? ¿O vamos a permitir que siga habiendo una parte, sobre todo la más pobre, que tenga menos derechos, menos acceso a esa economía lícita de este nuevo paradigma, digamos, de la regulación? También, no sé cuánto tiempo tengo, digamos. No, yo creo que dejemos entrar a Osvaldo y Beltrán. Perfecto. Y tertuliamos como si estuvieran en la sala de mi casa, ¿les parece? Porque ahí ya has echado varios, digamos, has puesto varios elementos a discusión sobre los que me gustaría volver. Entonces, Osvaldo, en principio, rápidamente, ¿estás de acuerdo? ¿Tienes una visión tan pesimista, diría yo, como la que tiene Guillermo?
o eres un poquito más optimista en términos de si avanzamos hacia un cambio de paradigma? Yo soy un poco optimista en cuanto a que sí hay un avance, o sea, no estamos en lo que estábamos hace 20 años. Hay razones para creer que las cosas van bien. Sin embargo, no es tan rápido como se creería, porque la otra parte del hemisferio, que son estos países de Asia, Rusia, allá las drogas vienen siendo algo como una forma, la política de drogas es una forma de control social. Si vemos lo que está pasando en Filipinas, se convierte casi que en la excusa perfecta para perseguir a la oposición. Entonces, ellos no ven con muy buenos ojos el cambio de paradigma por ese lado. Pero los países de aquí, de Latinoamérica, que son los que más han sufrido, realmente están diciendo las cosas y están logrando avances. Hay proyectos de ley que, aunque se caen, se están haciendo. Eso no pasaba hace unos años. Por otro lado, también está la cuestión económica. Hay beneficios económicos de legalizar algunas sustancias, y de hecho la posición en ese lado vienen siendo las drogas legales, que es la industria del alcohol o los fármacos. Ellos son los que tampoco están de acuerdo. Hay como un pulso entre estas dos industrias, pero si hay avances, también hay un interés científico, porque cuando comenzó la guerra contra las drogas, se llamó a todos los laboratorios que estaban trabajando con psicodélicos buscando avances, y se clausuraron todas las investigaciones. Últimamente están desarrollando más investigaciones y vemos avances en tratamientos para la depresión con sustancias como el MDMA, que es el éxtasis, o la psilocibina, que es el componente de los hongos, o incluso el DMT, que es el componente activo de la ayahuasca, y estamos encontrando cosas impresionantes. Hace poco leí, por ejemplo, que el DMT tiene potencial para regenerar neuronas, y nos privamos de esto por la guerra contra las drogas. Pudimos haber avanzado en esto hace 50 años, y sin duda esto viene siendo un beneficio para la humanidad. Entonces, pues la cosa va bien, pero va a estar un poco lento justamente por esta oposición que mencionaba. Andrés, ¿y dónde caes tú en esta discusión sobre cambios de paradigmas? ¿Del lado del optimismo o del lado del pesimismo? Si uno mira lo que ha ocurrido en las últimas 2 décadas, pues uno tiene razón para ser optimista, ¿sí? Cosas que eran impensables hace 25 años, de pronto ocurrieron de manera muy rápida, ¿sí? Primero en Estados Unidos y después en muchos otros países hubo procesos de despenalización luego y ahorita abiertamente legalizadores, en que se está abriendo la posibilidad para que se consuma drogas sin necesidad de justificarlo con recetas médicas. Pero yo soy un gran lector de historia, y la historia me hace también ser escéptico sobre esos aparentes procesos de progreso continuos. Yo creo que la experiencia de los 70s en Estados Unidos es indicativa al respecto. Durante los años 70s, muchos estados aparentemente estaban legalizando primero por razones médicas, y luego y ya empezando a legalizar por razones recreativas la marihuana, y de pronto todo esto se revirtió en los años 80 y se impuso una política completamente represiva frente a la marihuana, como la que impuso el presidente Ronald Reagan. Entonces, y cuando miramos también lo que está ocurriendo con la democracia y la política en general, creo que, Laura, tú sabes mejor eso, cuando las amenazas a la democracia que no imaginábamos hace 10 o 15 años, cuando también sentíamos que la democracia era un proceso continuo, pues vemos ahorita que esas cosas pueden echarse para atrás de un momento a otro. Mi idea es que cualquier progreso que haya en relación con las drogas tiene que ser objeto y es consecuencia de una lucha política continua. Hay que seguir luchando todo el tiempo para evitar que haya retrocesos e impulsando cambios que consideramos que sean progresivos. Y yo creo que en ese sentido tiene mucha importancia el reconocimiento de quienes hemos probado o hemos consumido las drogas. Eso es un acto político también, ¿sí? Porque en el caso colombiano en particular, muchas de las personas que defienden una alternativa
para la política de las drogas, lo hacen pensando exclusivamente en los costos políticos y económicos que han tenido para el país, las drogas y la lucha contra las drogas. Pero sigue habiendo un moralismo muy profundo frente a las drogas en amplios sectores de la población. Yo creo que la única manera en que realmente todo esto pues cambie de paradigma y ese paradigma pueda sostenerse pasa por eso, por cambiar la actitud frente a las drogas, cambiar el lenguaje y cambiar nuestra relación con las drogas, y en eso pues las personas que estamos trabajando en este tema pues también debemos dar ejemplo. Muchas gracias, Andrés. Con esas palabras donde tú dices, bueno, consumir drogas es un hecho político a la cual quería volver, me gustaría tomarme un instante para leerles unas oraciones de la pieza de Guillermo en el Malpensante, porque me parece que hablan de política. Entonces quiero leérselas y hacerles una pregunta al respecto. Guillermo escribe lo siguiente: los medios masivos ayudaron a crear la idea de un otro periférico y amenazante que planta, distribuye o usa drogas. Un sujeto con derechos civiles suspendidos, de caracterización muy distorsionada, cargado de juicios morales, que tiene algo de real y algo de fantástico y oculto, como todo ser mitológico. Los mitos adoctrinan, enseñan lo desconocido, explican lo inexplicable. También ocultan al mismo tiempo que glorifican lo que una sociedad no quiere ver y la unen en pos de un algo. Acompañan y dan sentido a la vida y la muerte. Además, capacitan para vivir y para la reacción. La suspensión de derechos civiles, el encarcelamiento, la burla, el estigma que justifican. El mito de las drogas ha llegado demasiado lejos en ese sentido, porque la droga en sí no es nada. Es una categoría útil solo para la simplificación mediática. Yo creo que este fragmento de la pieza de Guillermo resume muy bien la droga como objeto del discurso político y cómo se la ha satanizado. Guillermo, cuando tú dices la droga en sí no es nada, es lo que hay alrededor de lo que se ha construido alrededor de la droga. Entonces, en esta pieza, Guillermo habla de las narrativas que se han venido imponiendo. Y si queremos hablar desde lo político, nos toca hablar de narrativas. Guillermo, ¿cómo ves tú cómo se debe plantar la sociedad civil frente a un cambio de narrativas? Bueno, digamos, me cuesta un poco responder cómo se tiene que plantar la sociedad civil porque, digamos, no formo parte activamente de esa sociedad civil, ¿no? Más que en mi rol de periodista, digamos, pero creo que muchas veces este asunto de las drogas es difícil de contar, es difícil de narrar, en el sentido de que es un poco lo que intentaba decir en el artículo. Alrededor de droga hay muchas cosas que se mueven, ¿no? Está la parte económica, está la parte social, la política, la de salud, y todo se hace un berenjenal, como decimos aquí en el sur. Se hace una madeja muy difícil de desandar. Y la sociedad civil muchas veces es presa también como somos todos presos, de ese malentendido, digamos, de todo lo que pueden significar las drogas, la droga, el mundo de la droga. Entonces, creo que deberían hacer una apuesta más fuerte a la comunicación pública y al engagement, a la liazón con los ciudadanos, ¿no? Hay muchos ejemplos en la sociedad civil de esto que estoy hablando. Por ejemplo, el testeo de sustancias en fiestas electrónicas. No hay mejor comunicación con el usuario de drogas que ayudarlo a tener una mejor experiencia, que ayudarlo a evitar a tener una mala experiencia. Todas este trabajo que ha hecho en España, Energy Control, que hace en Colombia, ATS,
y en otros países, reverdecer, México, etcétera, y con muchas complicaciones también para hacer muchas veces en América, me parece que es un gran ejemplo de esa liazón que tiene que haber entre sociedad civil y sus usuarios, sus destinatarios finales, ¿no? Muchas gracias, Guillermo. Y yo quería leerles esto cuando Guillermo habla de tener una buena experiencia. O sea, para que el consumidor pueda, digamos, asumir ese acto político, Andrés, tiene que partir de que la experiencia sea buena, porque si la experiencia es mala, seguimos en lo mismo. Y tú empiezas tu artículo diciendo, y se los quiero leer porque me parece que es un gancho, un súper gancho de entrada a un artículo. Empieza así. Con la ayuda de ciertos estimulantes, la fiesta adquiere un tono místico. Las luces de las discotecas se convierten en los haces que atraviesan los vitrales de una catedral. O al menos, así lo ve este profesor. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo garantizaste tú que tu experiencia sea buena? Tú hablas de cómo tu compañera, digamos, tú estaba ahí. ¿Cómo fuiste garantizando que el consumo fuera una experiencia buena, que pudiera ser compartida? El Timothy Leary, que ha sido un gurú de las drogas, él hizo popular una frase que decía que la experiencia de las drogas comprende tres cosas: drug, set and setting, ¿sí? No es solo la sustancia, lo que produce el viaje, sino también es lo que uno lleva, el estado de ánimo, lo que uno es, las ideas religiosas, y adicionalmente el espacio en el que se encuentra. Hay espacios pues, más apropiados que otros para consumir drogas. Y por eso mismo, una misma sustancia, de acuerdo a cómo uno esté y de acuerdo a donde la use, puede producir experiencias muy diferentes. Adicionalmente, hay que reconocer que las drogas son distintas y algunas de ellas pueden ser sustancias muy, muy potentes. Los alucinógenos en particular, pues lo hacen a uno poner en duda la sensación del propio yo, ¿sí? Y pegarse unos viajes, por decirlo en esos términos, en el cual uno pone en cuestión todas las cosas que ha creído, ¿sí? Eso pasa con el LSD, o puede ocurrir con el LSD, puede ocurrir con el yagé, drogas también naturales, son experiencias muy profundas que afectan y como digo, lo ponen a uno a dudar de todas las cosas que ha creído hasta el momento. Y yo creo que en esa medida son experiencias importantes. Y esa experiencia no la puede uno conseguir con todo el mundo, ¿sí? Yo creo que el espacio, la compañía con la que uno esté, pues es muy importante para tener ese tipo de experiencias. Y yo pues tuve la fortuna de tener una compañera perfecta para hacer ese viaje. ¿Cómo conseguirla? Pues ahí sí creo que eso depende de la suerte de cada cual. Pero bueno, yo le voy a hacer una pregunta a Osvaldo y les pido a ustedes dos, Guillermo y Andrés, que salten también a ver qué opinan de esto. Osvaldo viene haciendo los podcasts de Mínima Dosis y Osvaldo ha tomado una posición, digamos, muy contundente a favor de la legalización, no solo del cannabis, sino de todas las sustancias. Digamos, ha sido, creo yo, que de los comentaristas sobre drogas, uno de los que ha ido más lejos en términos de propuestas de legalización. Y yo lo que quería preguntarle es, ¿cómo visualizas tú una legalización? O sea, ¿cuál es el norte?
porque Guillermo planteó muchas cosas, dijo cómo está en Argentina, y es una divergencia enorme de cómo se ve la regulación y cómo se podría ver una legalización. Entonces, ¿cómo visualizamos una legalización? ¿Cuál es el norte de esta discusión? Vale, listo. Justamente cuando vemos un debate sobre drogas, generalmente la persona que se opone sale con un dato de algo que salió mal en la legalización de alguna parte, generalmente de cannabis en Estados Unidos. Y este dato no nos dice nada si no tenemos contexto, también depende mucho el contexto. Por ejemplo, en Colorado funcionó muy bien la legalización porque redujo casi que en 70% el mercado negro, justamente porque hizo asequible a la gente y también sobre todo a la gente que quería emprender, montar empresa, les dio facilidades. En los estados en los que esto se reprimió un poco, el mercado negro sigue siendo una buena opción. Hay que entender los contextos. Por ejemplo, aquí en Latinoamérica tenemos un problema y son que a los cultivadores se les criminaliza y ellos son el eslabón más débil de todos y no se les puede estar persiguiendo justamente porque ellos lo hacen para sobrevivir. Realmente no tienen otra opción de vida sino cultivar coca o cultivar amapola como en México. Entonces tiene que ser incluyente con estas comunidades. Ahorita hay un problema enorme y es que hay un lobby muy fuerte de empresas de cannabis estadounidenses y canadienses en Latinoamérica para que se legalice la marihuana medicinal como ellos quieren, dándole facilidades a ellos y están presionando mucho, entonces tiene que ser inclusivo, realmente un modelo inclusivo es lo que más nos beneficiaría a todos. ¿Ustedes cómo ven el norte de esta discusión? Pues Osvaldo apunta a un aspecto que me parece fundamental, es que no solo se trata de legalización, sino de qué tipo de legalización, a qué tipo de legalización estamos apuntando. Incluso si aceptamos o conseguimos sacar adelante una legalización de todas las drogas, mucho de lo que ocurra va a depender de qué tipo de regulaciones vamos a establecer. Algunas de esas regulaciones, como parece estar ocurriendo parcialmente en el caso colombiano, van a favorecer a empresarios con mucho capital, con inversión extranjera, mientras que los productores tradicionales pues quedan, si no fuera del mercado, en un rol muy secundario, ¿sí? Yo pienso que debemos pensar en un tipo de política que tenga ante todo en cuenta al productor directo, al campesino. Creo que en el caso de América Latina es la persona que más ha sido golpeada y la que menos ha ganado este negocio, y habría que ver la forma de cambiar las políticas de tal forma que los pongamos a ellos por delante favoreciéndolo, ¿cierto? Una discriminación de tipo positivo, si queremos, en el cual ellos sean las personas que puedan beneficiarse de un cambio de política. Es verdad, en Colombia estamos viendo, yo no sé, es que uno ve por todos lados empresarios canadienses, americanos que han comprado tierra aquí para plantar cannabis y que tienen las licencias. Se han aprobado solo un número determinado de licencias y han logrado acapararlas, todos empresarios extranjeros. Esto que plantea Andrés, no conozco las cifras, pero parece un fenómeno muy, muy real. ¿Eso pasa ya en Econosur, Guillermo? No, pero porque el tipo de regulación es distinta, digamos, es un poco lo que decía Osvaldo de los contextos, ¿no? Acá hay otros problemas, pero no tenemos, sí pasa en Paraguay, por ejemplo, ¿no? La cantidad de campesinos que se dedican a eso es abismal, no está estudiado, es muchísima gente que depende exclusivamente de esto y toda la violencia que se genera, pero no por los campesinos, sino por ese apriete que hay de para autoridades y de autoridades, ¿no? Entonces aquí eso no se ve, acá, digamos, en Uruguay concretamente, lo que pasa es que hay 5 empresas en este momento que están produciendo y esas empresas, como sí ocurre también con las colombianas, lo que buscan y lo que van a seguir buscando no es la producción, es la especulación, porque el cannabis se está transformando en un nuevo commodity. O sea,
hay pocos commodities, o sea, los commodities en el mundo, esto Andrés seguro que lo explica mucho mejor que yo, son finitos, los recursos en el mundo son finitos, y ahora aparece un commodity nuevo, es muy interesante para mucha gente. ¿Y qué buscan en América Latina? Bueno, desarrollar sus inversiones, como siempre, con el costo más bajo y la mayor rentabilidad posible. Y si todavía en el camino pueden hacer, acá yo que sé, se vendió una empresa a 120 millones de dólares. Para Uruguay vender una empresa a 120 millones de dólares, yo, o sea, no tengo la capacidad de saber si en el pasado una empresa uruguaya se vendió a tanto dinero, pero es una locura, es demasiado. Entonces, sí tenemos ese problema, digamos, ese problema de los excluidos, ¿no? De la marginación que ha generado esto. Y ahí tenemos sí el mismo problema en América Latina, de la cantidad de personas privadas de libertad, muchas veces por uso de drogas. Eso acontece en todos nuestros países. Y ahí me parece importante también reenfocar. Nosotros en esta parte de Uruguay somos una clase media donde utilizar drogas no es un problema, accedemos a drogas de buena calidad a un precio razonable y no tenemos problemas con la policía. Pero esta misma situación en los barrios pobres no acontece así. Las drogas siguen siendo un vehículo para la pérdida de derechos de la gente que tiene los derechos más rezagados. Entonces, ahí haciendo el link con lo que decía Andrés, en esto de los rezagados y de ponernos a tiro en los mecanismos de regulación, en los nuevos paradigmas, creo que en América Latina tenemos que empezar por los más rezagados. Los más rezagados de América Latina tienen más o menos las mismas caras, pero todos tienen contextos distintos que cada país debería estudiar. Guillermo, ay, perdón. No, yo agregaría una cosa, Laura. Creo que parte del problema nuestro en Colombia es que debido a nuestra mala experiencia con las drogas, hay mucha desconfianza frente a todo este negocio y hay mucha desconfianza frente a cualquier cosa que implique aceptar el uso recreativo de las drogas. Entonces, el gobierno colombiano está metido en un paradigma de que solo se acepta la producción con fines medicinales, de extractos de cannabis, de este tipo de productos, y adicionalmente impone una cantidad de restricciones y de pasos burocráticos que implica que solo la gente que tenga una oficina de abogados, unos asesores y unos tipos dedicados a presentar papeles y formularios, solo ellos puedan aspirar al cabo de un tiempo muy largo, o sea que necesita una inversión muy grande, puedan salir adelante con un negocio de estos. Todo eso es absurdo para enfrentar esta situación y para pues aceptar que existe un negocio de cannabis en Colombia. Eso pasa en todos los países de América Latina. Todos los países que tienen una patita de regulación de algo, medicinal, etcétera, etcétera, pasa exactamente lo mismo. Las trabas burocráticas son tan grandes que impiden a esos pequeños productores, a cooperativas, a crecer o a formarse, si quieren. Y mira que también esto ocurre por trabas en el sector financiero. Si tú miras el caso de Colombia, la mayoría de empresas tienen capital mixto. No es capital de aquí, sino capital mixto. Los bancos no prestan. Y una empresa que consigue capital mixto lo que hace es como, a mí me invitaron una vez incluso a una rueda de prensa del cannabis medicinal, invitaron periodistas, nos dieron desayuno y obviamente salió publicado el nombre de esa empresa en muchos periódicos y bien, y ahí van. En cambio, las comunidades que la han cultivado justamente para sobrevivir, porque ya sea porque no hay vías para sacar otro producto, ya sea porque un grupo armado los obligó, pues no puede hacer esto. Entonces ya hay una exclusión financiera desde ahí. Que no sorprende, pero digamos, mi pregunta, Guillermo dijo en su primera intervención que en Uruguay, que todo el mundo regula de manera diferente, que en Uruguay, por ejemplo, para poder acceder al cannabis había que aceptar ser parte de un registro, registrarse en una lista estatal de consumidores de cannabis y que la gente no... De drogadictos legales. De drogadictos legales, y que eso digamos, no hay mucha gente que acepte o que quiera ser parte de eso. Y al mismo tiempo, Andrés dice, bueno, consumir drogas es un hecho político, pero es un hecho que sigue siendo estigmatizante y que sigue siendo discriminatorio. Entonces, mi pregunta para Andrés es, porque aparte es una pregunta con la que uno, digamos, discute con sí mismo, ¿no?
es cómo uno plantea, es un hecho político consumir drogas en un país donde sabemos que los consumidores se exponen, por más que la dosis personal esté aprobada, una dosis personal que digamos cae bajo ataque constantemente por sectores de derecha y sectores hoy en el gobierno. Digamos, ¿cómo uno reconcilia poder decir, si queremos cambiar la narrativa, toca asumir el consumo como un hecho político y al tiempo aceptar que uno vive en que aquellos que se suman a eso se exponen a abusos policiales, a la cárcel, a procesos, con menos privilegios para defenderse de los que podrían tener muchos sectores mucho más cómodos con el consumo. Y eso lo pregunto porque es un debate personal dentro de mí misma. A ver, yo, si te estoy entendiendo bien, yo creería que esto es un problema que afecta sobre todo al tipo de policía que tenemos, ¿cierto? Y a las fuerzas de seguridad. Y yo creo que este debate también pues, es fundamental en Colombia y pues lo estamos viendo todos los días. El hecho de que la policía detenga jóvenes en las calles y que las restricciones, por ejemplo, que ha puesto el gobierno en cuanto a dosis personal, le den la facultad a los policías para detener a los jóvenes y para abusar de ellos, pues eso crea todas estas condiciones, sí, para el abuso. En cambio, las élites se limitan a llamar por teléfono y le llevan la droga a sus casas y no tienen que arriesgarse por allí teniendo que recorrer las calles en sectores marginales para adquirir drogas. Sí, eso es otro elemento adicional pues que profundiza las diferencias sociales en un país como el nuestro. Hay consumidores de clase alta que jamás se van a exponer, mientras que los muchachos pues que están buscando su dosis y la recreación del día sí tienen este tipo de problemas de tener que enfrentar a unas fuerzas de seguridad que van a abusar de ellos. ¿Ustedes creen que hay posibilidades de estándares internacionales, aunque sea para cosas mínimas como regulación del cannabis, o que todavía estamos lejos de eso? Por ejemplo, a nivel regional, a nivel latinoamericano. Yo creería, Laura, que es que estamos lejos, pero se puede comenzar ajustando las listas de drogas que hicieron, en las que se dice la peligrosidad, que están mal hechas porque no se usó ninguna evidencia científica, y eso se quedó así. Hasta hace poco el cannabis lo reclasificaron, pero se quedó así en la historia por 50 años y pienso que sería el primer paso para eso. Y Guillermo, y a nivel de Mercosur, por ejemplo, un acuerdo sobre regulación de cannabis, porque me acuerdo que cuando se legalizó en Uruguay decían que los argentinos inundarían Uruguay en busca de su dosis. Pero que hacen con un tipo como Bolsonaro, ¿no? ¿Qué? Sí. Bueno, tuvo sus pasos. La principal discusión en el Mercosur en este momento es si lo tiran abajo, básicamente, o no, en grandes rasgos. Entonces no sé si es un buen momento para plantearlo. Para entrar las drogas. Pero sí es importante a nivel regional, sobre todo por la situación de presión que hay sobre Paraguay. Digamos, Paraguay está en este momento caminando hacia una regulación hipercontrolada, digamos, pero bueno, regulación al fin, donde entre otras cosas sí parece que les están permitiendo a los usuarios más débiles tener sus plantas, por lo menos para caso medicinal. Sin embargo, el problema de Paraguay, digamos, en términos numéricos, no es ese, no es tanto ese, sino como el de la asfixia y la falta de oportunidades de los campesinos. Y ese vacío, digamos, ese vacío que deja el Estado, ese vacío que deja la economía formal, etcétera, lo vienen a cumplir los narcotraficantes, ¿no? Como ocurre en otras zonas. Y
esos narcotraficantes en Paraguay son brasileros. Entonces, hasta que Brasil, digamos, no dé una discusión que sea amplia y que no solamente incluya a ese gran país que es Brasil, sino que incluya a la región, en Paraguay no van a poder empezar a hablar de, digamos, darle lo que se merecen, darle los derechos económicos, sociales, culturales que se merece ese campesinado paraguayo, ¿no? Entonces hay ahí distintos grados, por eso cada territorio debería de tener una respuesta para estos términos, en cuanto a la regulación, pero en cuanto a la discusión política, en cuanto a los debates, cada país es distinto, y en algunos sentidos estamos atados, y en algunos otros no. Entonces, Paraguay, Argentina y Uruguay han regulado el cannabis. ¿Solo queda Brasil? Han regulado el cannabis en distintos escalones, digamos. Paraguay está regulado el cannabis medicinal, pero la ley no está implementada. Hay de hecho una empresa grande que está trabajando, hasta donde tengo entendido, y después la sociedad civil organizada tratando de plantar. En Argentina, la reforma esta que hubo ahora hace poco con el decreto del gobierno de Fernández, prevé el uso del cannabis medicinal. Una ley interesante, amplia, abierta, que fue discutida con la sociedad civil. Va a ser muy interesante lo que pasa en Argentina, aparte por el porte que tiene el país, ¿no? Y la capacidad esa industrial que siempre tuvo Argentina. En Uruguay se reguló todo, digamos, el medicinal, el recreativo. En Argentina el recreativo no, y en Paraguay tampoco, ¿no? Y en Brasil se reguló una parte de lo de medicinal, una parte muy pequeñita, que es básicamente la importación de cannabis medicinal, valga la redundancia, desde el exterior. O sea, son todos marcos distintos. ¿Y en Uruguay cuánto representa en la economía la producción de cannabis hoy en día? Mirá, uno de los grandes problemas de la regulación en Uruguay es que, a pesar de que la ley obliga al Estado a tener, digamos, una evaluación y un monitoreo permanente y en parámetros controlables, digamos, eso no se ha hecho nunca. Entonces no podemos decir, son todas estimaciones que parten de los jerarcas, que muchas veces pueden tener buenas intenciones, pero no tienen la información, entonces no se sabe. Esa es la verdad. Y en términos, digamos, de trabajo, están generando trabajo, pero se habla, no me acuerdo ahora, no quiero decir una cifra, pero no es más que 1 millar de personas que trabajan de eso en la formalidad, digamos. ¿Y cómo compara eso con Osvaldo, con Colombia? ¿En Colombia podemos decir lo que representa ya económicamente la industria del cannabis? La verdad están un poco quedados. La regulación no ha sido, digamos, hubo una ventaja que fue antes que México, que otros países de la región y se vendía así, que tenemos un marco regulatorio que a otros países les va a costar 2 años desarrollar, pero ya pasaron casi que 4 años y nada. Entonces, todavía hay obstáculos, el gobierno no ha avanzado mucho en este tema, pero digamos tampoco lo ha hundido, entonces toca esperar, pero digamos que perdimos esa ventaja de que teníamos un marco regulatorio antes que los demás. ¿Y eso cómo influye en el consumo? O sea, de tener marcos regulatorios tan confusos o tan, digamos, leyes que todavía no son reguladas, ¿eso afecta al consumo o no? Andrés, No. ¿a algún consumidor le importa que el marco regulatorio sea confuso? No. Pues en cuanto a lo que pueda pasar con el cannabis medicinal, pues no los afecta directamente, pero las políticas que adelantó el actual gobierno, dándole más facultades a la policía, ¿cierto?, para decomisar las drogas, esas cosas sí tienen un efecto profundo sobre los jóvenes, porque sí, son un potencial de abusos muy, muy grandes, ¿sí? Parar a los jóvenes en la calle, requisarlos, y si les encuentran algo, pues molestarlos, incluso detenerlos, aunque supuestamente no los pueden detener, pero pues uno sabe que en la calle la cosa se juega de otra manera, cuando uno está a pie por ahí caminando, ¿sí? Es casi imposible que no hablemos
de la fumigación que se está planeando reiniciar en abril. El gobierno parece absolutamente decidido a reiniciar fumigaciones, y esta vez con el espaldarazo de la administración de Biden, que cuando certificó a Colombia expresó satisfacción de que pudieran recomenzar estas fumigaciones. En este momento en que el acuerdo de paz puso tanto énfasis en la sustitución de cultivos, ¿ustedes qué prevén que va a pasar en abril? Osvaldo, ¿cómo estás viendo? ¿Crees que es inevitable que reinicien? No, pues yo espero que no, pues que las cortes defiendan el derecho constitucional y no ocurra esto. Y espero que no, sobre todo por la cantidad de recursos y las afectaciones a la salud. El argumento que tienen ellos es que cuando se dejaron de fumigar, aumentaron los cultivos. Y eso no es de todo así, porque si se mira la gráfica desde antes, se ve que ya iban aumentando a pesar de que se estaba fumigando. Más bien la fumigación tiene un efecto de regulador. Por otro lado, hay otros factores que hicieron que aumentaran los cultivos, como por ejemplo la caída de los precios del oro. Generalmente, también hay contextos diferentes en zonas de cultivo, no es lo mismo en el Cauca y en Nariño que en el Catatumbo. Y generalmente siempre funciona una economía ilegal al lado de otra, donde hay cultivos también hay tala ilegal, hay minería ilegal. Entonces realmente no funciona mucho, pero vende porque ven el avión ahí, recuerdan tiempos pasados y también hay una presión internacional para esto. Pero digamos que no tiene ningún efecto y espero que las cortes defiendan esto y que no se bote esa plata así ni que se fumigue a los pobres campesinos. Yo quería preguntarles, Guillermo, Andrés, ¿cómo están viendo el mercado de la cocaína? Porque la posición de Colombia siempre ha sido que cuando se empieza a fumigar, entonces sube el precio de la cocaína en el mercado internacional. Entonces, no sé cómo es el mercado de la cocaína en Econosur y cómo estás viendo tú el impacto de la fumigación aquí en Colombia, Andrés. Bueno, yo creo que este tema de la fumigación es una política que se quiere adelantar sin que haya argumentos ni que haya las evidencias para poderla defender, ¿sí? Informes recientes del CECED, del International Crisis Group, pues apuntan a que la política de fumigación es un absurdo, que es contraproducente, que más bien por el contrario genera violencia, que no consigue disminuir los cultivos, y sin embargo el gobierno sigue insistiendo en que los cultivos y en general el narcotráfico son la causa de prácticamente todos nuestros problemas y están agarrados de eso. Y claro, el gobierno de Estados Unidos dice que sí, que apoya la fumigación, pero yo no veo que sea un apoyo, perdón, sea una presión muy consistente. El gobierno Trump era, pues sí estaba más en favor de la fumigación. Cuando uno mira en el contexto internacional, Colombia es el único país que fumiga en el mundo. Ni siquiera Afganistán, en su peor momento, cuando Estados Unidos acaba de invadir. Ocupado, por a la fumigación. Exactamente. Ningún otro país del mundo fumiga, lo cual pues muestra y sirve de prueba para mostrar que Estados Unidos tampoco está decididamente a favor de la fumigación ni lo está exigiendo. Más bien, yo creo que lo que Estados Unidos dice con una declaración como la reciente del gobierno Biden es que Estados Unidos apoya al gobierno colombiano en su insistencia a la fumigación. Yo diría que hay que entenderlo más bien en esos términos. Y Estados Unidos ha estado de acuerdo con la fumigación, ha presionado por la fumigación antes, pero yo no veo que haya convicción en el gobierno demócrata para hacerlo. Ningún otro país del mundo fumiga. Es que yo creo que uno necesita más argumento que ese para demostrar la inutilidad de la fumigación. Y si es posible la fumigación en Colombia es porque el Estado colombiano ve en el campesino
a enemigos, ¿sí? Los campesinos cultivadores de coca son vistos como enemigos desde el punto de vista del Estado colombiano, y por eso es justificable envenenarlos. Sí, es que eso es tan absurdo por todas las dimensiones que se consideren, que ojalá que eso no ocurra, pero sí, yo creo que en eso el gobierno está jugado por completo y es muy difícil detenerlo. El gobierno está dispuesto a cualquier cosa por asumir la fumigación a partir de una convicción que es de completo equivocada y que no existen evidencias que la sostengan. Y eso encaja también con lo que planteaba Guillermo en su artículo, ¿no? Cuando habla de las brujas, o sea, de aquí los campesinos se han pintado todos como guerrilleros, el otro guerrillero, ¿no? Entonces, los otros... Guillermo, ¿en el Cono Sur se entiende nuestro drama? Bueno, depende a quién le preguntes, digamos, ¿no? O sea, nosotros los que estamos empapados en este tema, sí, y es muy doloroso, por supuesto por las personas en primer término, pero también por esa tan rica biodiversidad que tiene Colombia y que todos tenemos que preservar como latinoamericanos, como ciudadanos del mundo. O sea, a mí me duele profundamente el impacto que eso tiene sobre la fauna, sobre la flora. Lo de las personas ya lo dijeron ustedes, ¿no? Los pueblos originarios, los campesinos, ¿qué culpa tienen? Aparte, esto es un delito de lesa humanidad, digamos. O sea, hoy me preguntaba por la sociedad civil, ya tendrían que estar presentando una demanda en La Haya, o sea, pero no por las que todavía no fueron, por las del pasado. Lo que han hecho con la Sierra Nevada de Santa Marta, digamos, y tantos otros territorios, es un atentado a la humanidad. Ya no es con Colombia, no es con el campesino, no es con los pueblos originarios, es un atentado a la vida en general, a toda la vida, al planeta, al agua. Es una locura. Y acá, si tú le preguntás a alguien qué es lo que pasa en Colombia, o sea, todo el mundo mira Netflix, ¿y qué te van a decir de Colombia? Si la historia que te cuentan es siempre la misma. O sea, es indignante desde el punto de vista narrativo, porque siempre escriben los mismos guiones, es un mal Háblanos libro. un poquito de eso, porque tú lo comentas en tu artículo, esto que vende los guiones de Netflix del bueno contra el malo. Claro, es la misma película de siempre, ¿no? O sea, desde que el cine se hizo comercial estamos viendo estas cosas, esa polarización infantil, ni siquiera infantil, creo que los niños lo pueden complejizar mucho más, ¿no? Y todo se mueve así. La otra vez me puse a ver Narcos porque todo el mundo estaba hablando de eso hace unos años, no sé. O Breaking Bad incluso, ¿no? Es más de lo mismo siempre. Quizás, no sé, muestren la historia de que antes la televisión no mostraba por algún tema, no sé cuál, por falta de recursos para eso, pero o sea, esta historia repetida no le hace bien a nadie. Pero bueno, eso está en el campo de la ficción, lo puedo llegar a entender. Ahora, cuando estos, estos imaginarios se trasladan a la prensa, que es mi métier, que es a lo que me dedico, y lo veo todos los días en la prensa periódica de todos nuestros países, ahí es donde empezamos a tener un problema grave, ¿no? Para la comprensión del fenómeno, para la sostenibilidad de la democracia, ¿no? Casi a estos temas también. Pero yo agregaría una cosa. Yo tuve la oportunidad de hacer un posgrado en ciencia política en Argentina, en Buenos Aires, y a mí me sorprendió mucho que para los politólogos argentinos solo existía el Cono Sur. El resto de países de Latinoamérica no existían. Yo leí 10 veces más cosas sobre Uruguay que del resto de países que no eran del Cono Sur. Colombia, Venezuela interesaba un poco, el caso, el fenómeno chavista y el desastre de Maduro, pero de resto, muy poco es lo que el interés que existe por los demás países de América Latina que no sean el Cono Sur. Sí, pasa en todos lados, ¿no? O sea, en México pasa, en México, o sea, Uruguay o Argentina son demasiado lejanos. ¿Sí? Sí, creo que, digamos, no es raro, ¿no? Porque el parroquialismo del que tanto padecemos en Colombia, uno pensaría que en el Cono Sur uno lo vería menos, dado las olas migratorias tan importantes, pero creo que, Andrés, parte
de tu planteamiento se contesta diciendo que, Guillermo, no sé si estarás de acuerdo, que por muchos años, décadas, en el Cono Sur existía solo el Cono Sur y Europa. El resto de América Latina era absolutamente invisible. Fueron las izquierdas del Cono Sur que trajeron la discusión de América Latina de manera fuerte. Uruguay ni siquiera reconocía a sus ancestros indígenas. Hasta el día de hoy. Hasta hoy tampoco, hasta el día de hoy. Bueno, yo me acuerdo todavía que las discusiones sobre cuántos afros había en Uruguay, que se negaba, digamos, la presencia de minorías, en fin. Pero ya se nos acabó el tiempo, entonces quería preguntarles las últimas palabras con las que nos quieren dejar sobre política de drogas. Pero mi pregunta es, desde cada uno de sus ámbitos, como periodistas, como profesor universitario, ¿qué es, a qué le apuestan? ¿Qué es lo que quieren hacer para seguir poniendo este tema, seguir contribuyendo a un avance en este debate? Empezamos, Osvaldo. Bueno, no, pues yo le he puesto la divulgación. Realmente el periodismo ha hecho muy mal trabajo. Afortunadamente existe gente como Guillermo que está haciendo cosas, que está basándose en evidencia y está explicando las cosas. Digamos, el periodismo no explica qué es la droga, qué es este tipo de droga, qué hace, cómo funciona. No, simplemente es un titular, simplemente es como una crítico y busca de clics. Entonces yo le he puesto la divulgación. Y para terminar, quisiera hablar de una premisa fundamental y es por qué la gente consume drogas. Y hay muchas razones, pero la principal es que busca un beneficio, ya sea el oficinista que se quiere tomar un café para no quedarse dormido, ya sea la persona que necesita morfina como cuidado paliativo, ya está la persona que se quiere divertir. Y son parte de la humanidad, siempre han estado y siempre estarán. Entonces, esa es la premisa, realmente hay un beneficio y pues también puede ocasionar cosas terribles justamente por la adulteración de la legalidad o por excesos, pero generalmente aportan un beneficio cualquier tipo de sustancia. Andrés, tus últimas palabras, con esas que nos vamos. Sí, yo creo que es innegable que las drogas han estado y seguirán estando y lo que estamos haciendo no funciona, y menos aún en Colombia. Hay que hacer cosas distintas, cosas razonables, pero todas esas cosas razonables dependen de que cambiemos nuestra visión de las drogas, ¿sí? Porque visiones moralistas como en las que hay en la base de muchos de quienes quieren cambiar la política, tampoco van a servir para hacer políticas sostenibles y razonables hacia el futuro. Guillermo, tus últimas palabras. Yo no sé muy bien qué decir, pero lo único que se me ocurre es que los organismos de seguridad deberían devolverle a la ciudadanía en todos nuestros países la posibilidad de decidir este tipo de cosas en los organismos que los países tenemos para decidir cuestiones tan importantes como la democracia, la economía, los derechos humanos y la cultura de nuestros pueblos. Si es verdad esto de la autodeterminación de los pueblos, esta gente y algunos enquistes que hay en estados, en México, y empresarios oscuros y políticos hipócritas, deben devolverle al pueblo esta capacidad de decidir sobre estos asuntos que son cruciales. Guillermo, antes de irme, yo quería contarte que, en efecto, una demanda se planteó en La Haya y se llegó a arreglo amistoso. Ecuador demandó a Colombia y hubo un acuerdo secreto que de hecho conozco muy bien porque yo fui que lo obtuve y lo divulgué aquí en Colombia. Y Colombia tuvo que pagar indemnizaciones cuyo monto todavía no se conoce. Entonces, cuando tú planteas el tema de que esto tiene que ser parte de controversias estatales porque afecta a los demás países, me pregunto si ahora que comenzamos la fumigación y si en efecto Araúz
gana las elecciones en Ecuador, ¿qué va a pasar en términos si vamos a estar nuevamente frente a una demanda ecuatoriana diciendo nuestro arreglo amistoso se violó? Entonces, este comentario tuyo me deja con esta inquietud que me voy a poner a indagar apenas terminemos, porque me parece una posibilidad que está ahí abierta. La política de fumigaciones no afecta solamente a Colombia, tiene impactos ambientales que nos involucran a todos. Entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado. Una vez más, lean por favor a Guillermo Garat, Andrés López Restrepo en este especial del Mal Pesante, y a Osvaldo Beltrán lo encuentran en la línea del medio.com con su podcast Mínima Dosis. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias por la invitación.